Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos muy mal de tiempo, así que vamos a ir empezando ya despacio, ¿vale? Hoy tenemos el enorme placer de volver a contar con la presencia de Neil Shusterman en Celsius, un escritor al que seguramente no hay que presentar, un autor muy versátil, conocido especialmente por sus obras de fantasía y ciencia ficción juvenil. Y en su última visita aquí en 2022, hasta nos visitaron los segadores de la serie El arco de la guadaña. Causaron bastante impresión, me acuerdo de todas las fotos. Y entre otros muchos premios, Neil recibió el Premio Nacional de los Estados Unidos a Mejor Autor Juvenil en 2015, el Premio 505 del propio Festival Celsius a la Mejor Novela Juvenil traducida por la novela Set en 2020 o el Premio Margaret Edwards en 2024 en honor a su significativa y duradera contribución a la escritura para adolescentes. Y desde esta última visita en Celsius en 2022 ha publicado en inglés, si no me he equivocado, contando 7 libros, 4 novelas, una novela gráfica, 2 libros de relatos. Y en castellano en ese mismo tiempo nos llegaron la reedición de la trilogía Everlost, Roxy, una novela independiente escrita junto con Jared Shusterman, y Cribas, un libro de relatos ambientados en el mundo del Arco de la Guadaña, todos de mano de la editorial Nocturna. Bueno, bienvenido de nuevo a Celsius. Y mi primera pregunta está conectada a lo que seguramente a partes iguales asombra y satisface a todos los lectores. ¿Cómo organizas tu trabajo para ser tan prolífico? ¿Cómo consigues escribir tantas historias tan variadas entre sí en tan corto tiempo? Which are so different in such a short time. Lo sé. It feels like a lot when you look at it all, but when I sit down to write, it's only one page at a time. It feels like it's taking forever. And then when it's done, I have a book that thick, and I say to myself, how did I do that? Pues la verdad es que parece que es mucho cuando echas la vista atrás, pero cuando me siento a escribir yo voy página a página y siempre hago lo mismo, voy escribiendo cada página cuando toca y para cuando acabo las sumo todas, veo que me queda un libro así de grueso y digo, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? But when it comes to the ideas, it's the ideas that keep me awake at night, the ideas that I can't stop thinking about, and those are the ones that I end up writing about just to get them out of my mind and into yours, so you can't sleep at night. Y en cuanto a las ideas, pues las ideas que incluyo son las que me mantienen despierto por la noche. Básicamente las que no dejo de pensar de noche, entonces son las que decido que para poder quitármelas de la cabeza las voy a meter en las vuestras, para que así seáis vosotros y vosotras que no podéis dormir de noche. Todos tus libros tratan temas muy actuales, de gran peso. En Roxy os centráis con Jared en la adicción y la epidemia de opioides. Vemos a 2 hermanos, Ivy e Isaac, luchando cada uno con sus propios problemas y cada uno con su propia adicción, a la vez muy distintas, pero también muy parecidas. ¿Cuál ha sido la inspiración o la idea inicial de este libro? Y si resulta difícil recabar la información sobre todas las drogas que aparecen y personificar cada una que tenga su propio y muy reconocible carácter. My son Jared and I had written the book Dry, Sid, and we decided we wanted to work on another book together, but we wanted it to be a book that was socially relevant. And we were thinking we would spend a week coming up with ideas before we started writing. So we sat down to think of ideas, and on the first day, we realized we wanted to tell a story about drug addiction and the opioid crisis. And as we were thinking about how to tell this story, because there are so many stories already about the subject, how could we introduce something new? How could we tell something that hasn't been told already? And when we thought about it, I had said, I wonder what the drugs think about all this. And the idea of giving the drugs personalities as if they are like the Greek gods. And with that idea, we started building on it.
what if the drugs are like the Greek gods? They live in this endless party in the sky, and they come down to Earth to mess with us. Sometimes to heal us, sometimes to help us, other times to destroy us. And then we started giving them personalities. Roxy, which is OxyContin. She is a painkiller, and she is beautiful, and she is seductive. But if you fall for Roxy, you fall hard, and she won't let you go. And so we built the story from that. Pues el caso es que yo había escrito Set con mi hijo Jerry y los dos queríamos escribir otra obra juntos y decidimos reservar una semana entera para tratar de encontrar algún tema que fuera relevante, que fuera interesante y sobre el que poder escribir. Empezamos a hacer un intercambio de ideas y ya en el primer día encontramos el tema que queríamos abordar en el libro. Era la drogadicción y el consumo de opioides. Básicamente teníamos la historia y queríamos hablar de un tema que ya se ha tratado en muchas ocasiones, pero hacerlo desde una perspectiva que fuera nueva, contando algo que nos hubiera contado ya. Así que lo que se nos ocurrió, la idea que tuvimos fue, sabemos que es la drogadicción, pero ¿qué piensan las drogas de sí mismas? ¿Qué personalidad tienen? Y ese fue el momento en el que tuvimos claro que íbamos a darle una personalidad a cada una de las drogas y a tratarlas como si fueran dioses del panteón griego, como si vivieran en una especie de Olimpo, de cielo, en el que son realmente felices y se lo pasan de maravilla, aunque estén destrozando el mundo. Tenían personalidades distintas, las drogas, algunas eran capaces de curar, otras eran capaces de destruir, pero siempre tenían algún elemento que las hacía realmente distintas. Por ejemplo, en el caso de Roxy es la oxitocina, es el trasunto de la oxitocina que es un analgésico y el analgésico te hace sentir de maravilla y te permite que no te duela nada y que flotes y que te sientas muy bien, pero al mismo tiempo tiene un lado oscuro y es que una vez te atrapa Roxy no te va a soltar, no va a dejar que te vayas y va a tenerte siempre cerca de ella. Creo que el libro Roxy enseña con mucho cuidado que algunas de estas drogas como medicamentos administrados y controlados bien funcionan, pero a la vez que justo ese control puede ser algo muy difícil de llevar. A pesar de ello, hubo personas que sin haber leído la novela protestaron en las redes sociales sobre la demonización de Adderall, un medicamento que toma IV para TDAH. Si pudieras hablar con ellos, ¿qué les dirías? Y por otro lado, ¿crees que hoy en día hay más escrutinio en contra de las historias, escrutinio que realmente no se basa en la realidad, en la historia, que críticas en conocer la obra, o es algo que siempre existía? Or was it something that was already existing? I think people are very, very sensitive now, and there's always going to be somebody who is angry at what you do. But we felt that we treated Adderall very, very fairly. It is a drug that is helpful. And in the story, the character, Addison, who is Adderall, he is a helpful drug. He helps people. He's your study buddy. He can slow down time so you can get your work done. But he's frustrated because he's not like the cool kids. He wants to be like the other kinds of drugs. But a little bit of a spoiler, by the end of the story, he comes to realize that his purpose is noble and valid and important as a helper for people. And so that was very important for the story. Still, people complain, but you know what? Jared and I talked about it, and we would not change a single word of the story. Yo entiendo que hay mucha sensibilidad ahora mismo con respecto a según qué temas y comprendo que sea ese el caso. Sé que efectivamente esa es una de las polémicas que hubo en toda la novela y realmente reflexioné bastante porque Adi, el asunto del Adderall, quiere ser como los demás, como las demás drogas. Quiere ser el chico que mola en la fiesta, quiere estar presente en todo lo que va sucediendo y quiere ser como todos los demás. Y esto, y es un pequeño spoiler quizás, pues cambia al final de la novela
cuando él se da cuenta de que tiene un fin, un propósito noble y que sirve para ayudar al resto de las personas. Y eso es lo que deberíamos reflejar. Carlos y yo hemos hablado de todas esas quejas en varias ocasiones y os aseguro que ambos estamos de acuerdo en que no cambiaríamos ni una coma del libro. Yo solo quiero resaltar que si no lo habéis leído, de verdad el tema está tratado con mucha delicadeza y nadie se debería sentir ofendido si lo lee. Bueno, has escrito Roxy con tu hijo Jarrod y en Cribas, libro de relatos ambientado en el mundo del Arco de la Guadaña, también aparecen textos de Jarrod, de tu hija Joel, pero también hay textos de otros autores. ¿Escribir con tu familia es más o menos difícil que con otras personas? Because it is more difficult to work with your family than it is with fellow writers. Well, writing with Jared is fun. He's a very good writer, and it was fun writing with him. The story that we wrote together at Leanings, we also brought in his wife Sofia, and she's from Spain. She's from Madrid, and they wanted to tell a story that took place in Spain, and so we came up with I think it's in Spanish, la persistencia de memoria, persistence of memory. La persistencia de la memoria, sí. Yes, and that was just a fun story to write with him. But there were other writers who I wanted to write with, and so I invited them to join with me and co-write stories, and they were all fun. I think 5 of the stories, and I think there's 13 stories. I think 5 of them are co-written, and one of them, for instance, a question that I always was asked for Side is, do pets get to live forever? Because people want their dogs and cats, and they live forever also. And I couldn't answer that question in the books because there was no place to answer it in the trilogy. So I thought I would write a story about an animal and a pet and how that relates to that world. And I have a friend who writes stories about animals. And I thought he's the one who I want to work with to write this story. Y bueno, la historia que escribimos en Cribas la he escrito con Jarrod, pero no solo con él. Escribir con Jarrod es un verdadero placer y lo disfruto muchísimo, pero esa historia que está, la de la persistencia de la memoria, que está en el libro, está con la participación de Sofía, que es la mujer de Jarrod, y querían ambos ambientar una historia en España, y eso es lo que pudimos hacer. Para mí es un verdadero placer haber podido colaborar con ellos dos, y siempre me gusta mucho invitar a amigos con los que coescribir, con los que escribir historias en conjunto. Hay 5 historias que he coescrito en el libro y sí, claramente ha sido con amigos con los que quería abordar toda una serie de temas. Una de las que más he disfrutado tiene que ver con el amigo con el que escribo una historia acerca de los animales domésticos y las mascotas. One of my favorite things in Gleanings is that I got the opportunity to tell the backstories of certain characters. Side Curie, when she was young. Side Goddard, when he was a creepy teenager before he became this monster. It was just a lot of fun telling those backstories. Y lo que queríamos era contar las historias de algunos de los personajes antes de ser quienes eran. Fue Clive, por ejemplo, cuando era más joven, o alguno de ellos cuando eran adolescentes, antes de convertirse en auténticos monstruos. En Cribas vemos a muchos personajes, como mencionas, que ya conocemos de la trilogía. Conocemos tanto el pasado como el futuro de algunos de ellos y volvemos al mundo. Bueno, si lo habéis leído ya sabéis donde la muerte natural está eliminada, la vida diaria está controlada por el limbo, la inteligencia artificial que lo controla todo y cuida el bienestar de la gente. Pero para controlar la población, los segadores tienen que matar a la gente y operan fuera de la jurisdicción del limbo, ¿no? ¿Cómo ha sido revisitar este mundo? ¿Había alguna idea de los autores invitados que te sorprendió y que no esperabas para nada? No te doy final por ¿Había alguna idea de los autores invitados que te sorprendió y que no esperabas para nada? by any of the ideas that the guest writers brought along that you did not expect at all? Not so much the ideas, but how they did it and how they chose to address certain things. There's one story that I wrote with David Yoon, and it was about
at the very end of the Age of Mortality, when we first became immortal, and he wanted to tell a story about art, because one of the things that I talk about in the first 3 books is how art loses its passion when we are immortal. And he wanted to show that happening. He wanted to show the last piece of art that felt mortal, that had the passion of mortal humans. And so we came up with this story together, and how he addressed it was really fascinating to me. I mean, I really enjoyed his take on it, and the characters that he created. And from there, I took those characters and it was, most of the collaborations were pretty much even collaborations where we worked, it was 50-50. The only one that wasn't was the one that was by my daughter Joelle, the one that begins the book. It's a short piece in verse, and she wrote that, and when I read it, there wasn't a word to change. Good. No tanto las ideas cuanto la forma de abordarlas, es lo que me ha llamado la atención. He disfrutado muchísimo producciones como las que hizo, por ejemplo, Take It Young, en la historia que escribimos juntos, que tiene que ver justo con el final de la era de la mortalidad, está ambientada en ese momento, y es una reflexión acerca de cómo las obras de arte pierden su potencia o su peso cuando se convierte en las personas en inmortales. Y habla esa historia acerca de la última obra de arte creada con la pasión que sienten todavía los mortales, con la pasión que genera la sensación de la mortalidad. Me encantó ver cómo abordó esa historia, que me pareció fascinante, el enfoque que dio a los personajes, y me sirvió para entender mejor a los propios personajes y desarrollar las ideas en un proceso de colaboración. Todas las historias, por cierto, del libro están escritas a 4 manos, 50, o sea, a mitad cada autor, con la salvedad de una, que es la primera pieza del libro, que la escribió mi hija Joel y que está en verso. Y cuando leí su texto dije, esto es perfecto, no tengo nada que tocar aquí. Eso acabas de mencionar en la anterior respuesta. ¿Cómo ha sido crear un villano como Goddard, tan siniestro y a la vez con el pasado que justo conocemos en más detalle en Krivas, con el pasado tan complejo donde ya vemos indicios de a dónde está yendo? When he's gone. To me, that's the fun part, because I know his history, but when I wrote the story, A Martian Minute, I knew mostly what had happened, but I wanted to see the details of it. I wanted to see his mind working when he was a teenager. And it ended up becoming the longest story in the book, and the one that was one of the most fun ones for me to write. And it kind of encouraged me to want to do more in the history of the Scythe world. And so that was kind of the beginnings of thinking about doing an entire Scythe prequel. And that's what I'm actually working on right now. Pues para mí esas son las partes más divertidas de todo el trabajo, el poder abordar todo este tipo de historias. En su caso concreto es la historia que se llama Un Minuto Marciano, y ahí sabemos con detalle lo que le pasa durante la adolescencia, y eso explica parte de lo que le va a ocurrir más adelante. Efectivamente, me dio ganas esta historia corta de escribir algo más largo. Realmente disfruté muchísimo y me animó a volver al mundo de la guadaña, así que eso es lo que he hecho, y estoy trabajando ahora en una precuela. La verdad es que es una de las historias más divertidas también para leer, deliciosamente siniestra. Read, it's delightfully sinister. Bueno, te quería preguntar, de hecho, por esa precuela que estás escribiendo, ¿nos puedes adelantar algo o quién es la segadora Cleopatra? Who is Cleopatra? Besides Cleopatra. One of the things that I set up in the original books is that there were 12 founding Scythes. And so now, I wish I wouldn't have done that, because now I have 12 main characters. And I have to, it's going back to 200 years to the very beginnings when we first become immortal and these 12 characters form the Scythedom. There were
two things that really got me interested in telling this story. The first was that the idea of the Thunderhead, which is the AI that rules the world, that takes care of the world. There's only one AI in the science world. What happened to all the others? What happened to Siri? What happened to Alexa? What happened to ChatGPT? There's only one. And I thought, the Thunderhead ate them all. And I thought, well, perhaps it started as a small program that was designed to destroy malware. And eventually, as it became smarter and absorbing all of the information from all of those programs it was devouring, it decided that everything other than itself was malware and absorbed everything to become the one AI. And then it realized what it had done. It had destroyed its own kind, and it was the only one left. And I said to myself, I want to see that happen. And then I thought about the original 12 sides, and I realized, you know what? They were probably all teenagers who met on social media. And I said, I gotta write this. Pues la verdad es que al inicio de la saga decidí que iban a ser en 12 sierras, 12 senadores originales. Y ojalá no lo hubiera hecho porque ahora tengo 12 protagonistas. En lo que estoy trabajando en esta precuela está ambientada en una época 200 años anterior a la acción de los siglos, justo cuando la humanidad acaba de descubrir la inmortalidad y se instaura el concepto de la ciudad. Aparte de eso está también la idea de trueno. Trueno es la única inteligencia artificial en mi mundo y eso hizo que yo me planteara qué había ocurrido con todas las demás, que ha sido de Siri, que ha sido de Alexia, que ha sido de ChatGPT, por ejemplo, a los que Trueno se los comía a todos. Imaginé a Trueno como un pequeño programita que había pensado pues, para limpiar hardware en el resto de inteligencias artificiales y que acabó absorbiendo tal información que cambió su programación y decidió que todas las demás inteligencias artificiales eran malware y por eso se las comió absolutamente a todas hasta convertirse en la única. Cuando tuve esa idea dije, uy, esto sí que me gustaría verlo. Y ya el remate fue cuando me planteé, ¿y si los dos originales fueran adolescentes que se habían conocido en redes sociales? Y ese fue el momento que dije, yo esto tengo que escribir. Roxy, Cribas han sido las nuevas publicaciones en castellano desde tu última visita, pero en 2023 Nocturna también reeditó la trilogía Everlost. ¿De dónde surgió la idea de Everlost como ese mundo intermedio entre la vida y muerte, ese estado de limbo? ¿Hay alguna inspiración filosófica o personal detrás de ese libro? Is there any philosophical inspiration reasoning behind that book? Everlost started as a joke. I was watching a TV show about near-death experiences, and you know how when they show these shows, they always interview the people that it happened to, and then they do the dramatic recreation of what happened. And the dramatic recreation is always awful. And in this particular one, there was a woman who had been in an accident, and she said there was a light at the end of this tunnel, and I was moving down the tunnel towards the light, because people always talk about that, the tunnel and the light, except when they did the recreation, they showed this woman running in slow motion down a tunnel, and it looked so dumb. And I said to myself, what if she trips over her own shoelaces? What if she falls flat on her face in the tunnel and never gets to the light? Where do you end up? And so I thought, well, what if there's a place in between life and death for all the people who are too clumsy to get to the light, they get stuck in this place? And so that's kind of where it started. But what really got me to tell it is when I started to build the world. And I started to think about what this world between life and death would be like. And I imagined that it was full of all of the places in the world that no longer exist, but that we, the living, hold on to. We remember fondly, we won't let go. And so the universe doesn't let it go either. And then I thought, the World Trade Center, the Twin Towers, they would be there in Everlost. And they would be there forever, and nothing and no one will ever take them down. And I got chills when I thought of that. And that made me want to tell the story. Pues Everlost surgió casi como una coña, por accidente, como un chiste a raíz de uno de estos programas que no sé si habréis visto, programas de televisión donde te cuentan la historia de alguien que ha tenido la experiencia cercana
a la muerte. Por lo general, la estructura es siempre la misma. Entrevista al superviviente o a la superviviente y luego hacen una recreación dramática que es siempre horrible de todo de lo que le ha pasado durante el accidente. Y esta mujer, en el caso de la entrevista que yo estaba viendo, empezó a contar cómo había visto una luz al final del túnel y se dirigía hacia la luz al final del túnel, y para recrear eso en la recreación dramática, lo que hicieron fue ponerla a ella como corriendo a cámara lenta hacia esa luz en un túnel. Y yo pensé, ¿y si ahora tropieza? ¿Y si se le pisan los cordones de los zapatos y se cae, se da morros contra el suelo y no es capaz de llegar a la luz? ¿Dónde se queda? ¿Qué sitio es ese? ¿Dónde está? En un sitio a medio camino entre la vida y la muerte. Y a partir de ahí empecé, pues casi con todo el juego, a construir un mundo y ver cómo sería ese mundo, qué diferencias tendría con el nuestro, qué lugares que ya no existen en nuestro mundo seguirían existiendo en ese. Y entonces, ¿qué es lo que seguiría en pie y que no podríamos, lo que no podríamos dejar de pensar? Y yo iba dando vueltas y me iban ocurriendo sitios, y de repente se me ocurrió las Torres Gemelas. Y ahí me recorrió un escalofrío, porque supe que tenía que contar la historia de The Lost en ese momento. Porque en ese mundo las Torres Gemelas no solo no habían caído, sino que nadie podía derribarlas jamás. Estarían siempre ahí. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, a partir de ese escalofrío, es cuando decidí sentarme, contar y escribir la historia. La verdad es que en la trilogía se mueve todo el rato entre lo oscuro y lo tierno, lo fantástico y lo trágico. Y tranquilamente podría ser una historia de terror que nos quite el sueño para muchas semanas. Sin embargo, no es así, ¿no? Hay esos elementos tiernos que, eso creo que no es mucho spoiler, como por ejemplo que la comida hecha con mucho cariño cruza al otro lado también a Everlost. Fue difícil mantener ese equilibrio emocional en una historia que en esencia habla sobre la muerte. Was it difficult to find this balance between this kind of innocence and when you were talking about that? I always try to balance the dark with the light. I don't consider myself a horror writer because I don't write things for the purpose of scaring people. Although some of the things I write can be really, really terrifying. That's not the reason why I'm doing it. I'm trying to tell a story. I'm trying to make you feel something. I'm trying to question something and give you something to think about. But I'm always trying to balance that dark with the light. I want my stories to have a lot of texture. A lot of bright areas, a lot of dark areas. And if characters are going through very dark places within the story, it's only so that they can get to a place of greater light. Siempre trato de encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad en mi obra. No me considero un escritor de terror, aunque sí reconozco que hay pasajes, partes de mi obra que pueden generar bastante miedo. Pero soy muy consciente y trato de buscar siempre ese equilibrio entre la luz y la oscuridad. Creo que le puedes dar una textura de oscuridad a la historia, pero que tienes que añadir también ese equilibrio que te ofrece la luz. Hace unos días nos llegó la noticia estupenda de que en otoño se edita en castellano tu nueva novela, All Better Now, donde un virus elimina por completo la tristeza. ¿Nos puedes adelantar algo sobre este libro? Sadness. Can you tell us something about that? Sí, mi próximo libro con Nocturna es Ahora todo es mejor. That's All Better Now in English. And it's the idea came when I was doing a presentation, and it was at a library, and I was answering questions, and people were talking about how my books can be prophetic, how Scythe kind of the Thunderhead kind of predicted what was happening with AI, how Dry predicted the water shortages that have been happening all over the world, and someone in the back of the audience shouted out, "Why don't you predict something nice?" And so I thought about that. And now this was right after the world had opened up after COVID, and everybody was still feeling very strange and social distancing. All the seats were spread far apart. And so pandemic was on my mind. And I thought, what if there's another pandemic? But this time, instead of a pandemic of misery, it's a pandemic of joy. What if a virus comes along that once you recover from it,
whatever was wrong with your life is better. You know, you no longer suffer from depression. You no longer have anxiety. You're content for the rest of your life. This is the happy virus. And people start realizing they want to catch it. But the problem is, society isn't designed to function if everybody's happy. Because who's going to buy all of the junk that they try to sell us to make us happy if we're already there? Politicians will have no power because politicians get their power by making us angry, by riling us up, by making us fearful. If we're no longer afraid and if we're no longer angry, they have no power over us. So now there is an interest, a vested interest in the powers that be to find a cure for happiness. And that's what All Better Now is about. Pues ahora todo es mejor surge precisamente de una presentación en la que se habla de la capacidad profética que tienen algunos de mis libros de predicción, que tienen algunas de mis obras sobre los planteamientos que tengo acerca de cómo Trueno anticipa la llegada de determinado tipo de inteligencias artificiales, como en ser lo que se refleja es la carestía que se vive en algunos lugares del mundo y los conflictos que eso genera. Entonces alguien entre el público, mientras estaba dando la respuesta, dijo: vale, muy bien lo de predecir, pero ahora siempre dices algo bonito, ¿no? Y dije: pues no es mala idea. Eso fue en la época justo posterior al COVID. Teníamos una situación totalmente distinta a la que se vive hoy en día. Todavía era todo bastante extraño, había distancia social, no acabábamos de estar en contacto unos con otros, y yo pensé, ¿y si hubiera una nueva pandemia que en lugar de ser una pandemia negativa fue una pandemia alegre, una pandemia divertida? ¿Y si el virus que provoca esa pandemia lo que hiciera fuera que todo el mundo se sintiera feliz y contento en su vida, que no tuviera ningún problema, que tuviera un estado de felicidad y que ya no existiera la ansiedad? Entonces todo el mundo querría pillar ese virus en concreto porque les haría sentirse realmente felices. Y la sociedad no está diseñada, no está preparada para funcionar así. La sociedad no está preparada para que seamos felices, porque si somos felices, ¿cómo narices van a conseguir vendernos todo aquello que dicen que nos va a hacer felices, si ya lo somos? Y entonces, ¿qué ocurriría con los políticos? Que ya no tendrían poder sobre nosotros, porque el poder que tienen los políticos sobre nosotros es cuando nos cabrean y cuando nos ponen realmente de los nervios. Así que eso es lo que me planteé hacer, crear una sociedad, un virus, una pandemia en el que fuera una era de la felicidad. La verdad es que se nos está acabando el tiempo. Yo tengo 1000 preguntas más, pero no quiero dejaros a vosotros sin posibilidad de preguntar algo. Si alguien se anima, por favor, rápido, corta y sin spoilers. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí está. Sí, sí, sí. I wanted to know whether there's going to be any adaptation, any TV series or movie. Good question. Scythe is now in development with Universal TV as a TV series. Very exciting. And Steven Spielberg is producing. Sí, ya estaba en proceso, muy buena pregunta, por cierto, sí, estaba en proceso de adaptación con Universal TV como serie de televisión y entre los productores está Steven Spielberg. Lo siento mucho, pero se nos acabó el tiempo, así que un aplauso enorme para mí.